Hermano, no está el hermano Richard. Yo estoy grabando, hermano, grabando pantalla. Ya, ok, hermanitos. Mi hermano Germán solamente tiene una hora. Sí, por ahí una horita. Que Dios le bendiga. Amén, hermano. Adelante. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Última reunión del año y espero que seamos bendecidos y que el futuro año también sea muy bendecido por el Señor Jesucristo. Bueno, Amén. continuamos en la refutacionismo del retorno. Esta es la parte 2. Y acá tenemos citas de que el profeta se menciona aquí, citas del mensaje, que él no puede morir hasta que todo sea consumado. Sabemos que el hermano Abraham tuvo un accidente repentino, un accidente automovilístico, y el hermano Abraham, esto es lo que habló de un ministro. En La Reina de Seba, 1960, del 07 del 10, dice, uno de los más grandes que yo he visto en mi vida fue Jack Coe. Bueno, ahora él ya está en la gloria hoy. Su obra fue terminada y Satanás no lo podía matar hasta que su obra fuera terminada. Fin de la cita. Eso es lo que el hermano Abraham opinaba acerca de un colega ministro. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque tal cual como se dio en el primer recuento, en la primera refutación del Himno del Retorno, los hermanos del Retorno dicen que prácticamente hay una primera venida de William Branham y una segunda venida de William Branham. Y acá el hermano Branham está diciendo de que Dios no puede sacar a su hombre de la tierra hasta que Dios termine con él. También recordando una cita que estudiamos en la situación anterior, el hermano Abraham dice cómo es, cómo es que Dios puede usar un hombre nuevamente. Y el hermano Abraham en el quinto sello dice que los cuerpos de Moisés y Elías fueron preservados desde su ministerio original para ser ocupados en el futuro. Eso es lo que dijo el hermano Abraham. Tienen que ser preservados y conservados desde su ministerio original. Eso dice en el quinto sello. Ahora, el hermano Abraham, lo que acabo de leer de La Reina de Seba de 1960 fue en referencia a alguien del ministerio quíntuple, a un hermano ministro, como si fuera ustedes o yo. Pero ¿qué opinaba el hermano Abraham de sí mismo? En el mensaje 1 en un millón de 1954, el 05 del 12, dice el profeta, dice, Padre, yo oro a ti que tú hagas algo para ayudarme. Dame fuerzas para la hora en que yo estoy ahora confrontando, y si mi obra está consumada aquí en la tierra, entonces yo podré venir a ti. Fin de la cita. Aquí el hermano Abraham diciendo que si él terminaba todo aquí en la tierra, entonces no había ningún problema en que el Señor Jesucristo le sacara de la escena. A todo esto, esta cita no la he visto jamás en un hermano del retorno que la toque, que la hable o que la explique. No lo he visto de los sermones que he visto del retorno, no he visto a ningún hombre, a ningún hermano, que trate de explicar esta cita. ¿Por qué no la tocan? Porque está claro, va en contra de su creencia. Ahora, en las 7 edades de la iglesia de 1954, del 05 del 12, el hermano Abraham dice, el destino de Juan fue de la manera siguiente. Él fue capturado y hervido en una tina de aceite por 24 horas, en aceite hirviendo, y sin que le hiciera ningún daño. Y lo desterraron a la isla por brujo, como se creía comúnmente. Él embrujó el aceite para que no lo quemara, dijeron ellos. Naturalmente, eso fue el poder de Dios. No se le puede sacar el Espíritu Santo a un hombre al hervirlo. Así fue. Ellos trataron de sacárselo hirviéndolo, pero Dios no lo permitió. Y él tenía una obra para él. Y hasta que Dios no terminara con su hombre, no había nada en el mundo que pudiera molestarlo. Eso es todo. Fin de la cita. O sea, acá el hermano Abraham está hablando ahora
un apóstol, de un gran hombre de renombre, que tenemos nosotros mucho amor por él, el apóstol Juan, el hermano Abraham hablando de él. Es tremendo, diciendo el hermano Abraham que nada podía molestarlo, no podían matarlo hasta que Dios terminara con él. Otro mensaje, ¿qué haces tú aquí de 1959, del 03 del 01? Dice el hermano Abraham, dice, y no importa cuánto nosotros clamemos y pensemos de esto, aquello o lo otro, nada puede tomarnos hasta que Dios finalice con nosotros. Fin de la cita. Otra cita en que hace referencia el hermano Abraham, en que no podemos, ni él, y él también se incluye, no puede ser sacado de esta tierra hasta que Dios termine con su hombre. En el mensaje La Puerta al Corazón de 1959, el 11 del 28, dice así, y después que Dios termine allí conmigo, bueno, yo no quiero nada que me ancle aquí. Yo quiero estar listo para volar de aquí una de estas mañanas, para cruzar al otro lado y ver a la gente al otro lado, en donde todos mis amigos antiguos y demás nos encontraremos. Fin de la cita. Fíjese lo que dice el hermano Abraham, vuelvo a recapitular, dice, y después que Dios termine allí conmigo, bueno, yo no quiero que nada me ancle aquí. Otra cita donde el hermano Abraham dice que su ministerio, al ser finalizado, Dios puede sacarlo de esta tierra. En el mensaje Poseyendo todas las cosas de 1962, del 05 al 06, el hermano Abraham dice, yo recuerdo la visión que el Señor me dio no hace mucho. ¿Recuerdan ustedes cuando yo la conté aquí? La dulzura del Señor en aquella mañana me dijo, no tengas ningún temor de cual sea el lugar a donde quieras o tengas que ir, porque la presencia del Señor Jesucristo, que nunca falla, será contigo a donde quiera que vayas. Así que Satanás no me puede matar hasta que Dios diga que será consumado. Él lo puede intentar, pero nunca tendrá éxito al hacerlo. Fin de la cita. Estimados hermanos, esta cita es contundente. Esta cita es contundente. Aquellos que escuchamos al hermano Galdona cuando habló acerca de la partida del hermano Abraham, el hermano Galdona habló de que fue un conductor católico quien tuvo el choque con el hermano Abraham. Que era eso, claramente un séquito del diablo. Pero, ¿qué sucede? Si el hermano Abraham era sacado de la escena, aquí el propio hermano Abraham está diciendo de que Dios dirá que es consumado, que está consumado su ministerio, que está terminado. Mensaje. La manera de un verdadero profeta de Dios, de 1962, del 05 del 13. Dice así, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones por mí, mientras yo, ustedes saben, tuve una pequeña explosión. Una explosión. Tuve una pequeña explosión allá en el campo de Tiro. Y Satanás trató de matarme. Y por supuesto, él no pudo hacerlo. Dios no había terminado conmigo todavía. Pues él simplemente no lo puede hacer hasta que todo haya concluido. Cuando Dios haya terminado, entonces estoy listo. Aquí tenemos al hermano Abraham diciendo de que en el campo de Tiro hubo una explosión y el profeta identificó que fue el diablo tratando de matarle. Claro, estaba en 1962, casi a mitad de año, casi en 7 meses después, 8 meses después, vendrían los sellos. El diablo trató de matar al hermano Abraham. Quizás el diablo intuía que algo grande venía, no lo sé. Pero el hermano Abraham tenía que predicar esos tremendos mensajes. El hermano Abraham tenía que llegar hasta 1965. Hasta que Dios termine con él,
entonces ahí recién el profeta podía ser quitado de la escena. Y bueno, aquí ya queda, hay varias citas donde ya se desmantela el retorno, se desmantela, porque el hermano Abraham insistía, decía, hasta que concluya mi ministerio, hasta que todo sea consumado, hasta que todo finalice. Entonces, un ministerio después de la muerte, el hermano Abraham no hay cita al respecto, no hay cita que lo avale, incluso la propia Biblia no respalda eso, ya que nosotros en el culto anterior ya estudiamos en Eclesiastés donde dice que aquellos que caen muertos, incluso ahí no especifica, Pablo habló de que el creyente era un muerto en Cristo, entonces ahí Eclesiastés dice, aquel que cae muerto ya no tiene parte en lo que está debajo del sol, ya no tiene influencia. El único que tiene influencia sobre nosotros es el Señor Jesucristo. Otra cita, mensaje, las señales de su venida, 1962-04 del 07, dice así: así que Señor, permíteme ser sincero y honesto con la gente, honesto contigo, mientras estoy aquí. Entonces cuando tú termines conmigo, Señor, recibe a tu siervo en paz. Fin de la cita. Nuevamente el hermano Abraham dice, cuando tú termines conmigo, Señor, recibe a tu siervo. Estoy seguro de que el hermano Abraham no tenía en mente algo inconcluso. Estoy seguro que el hermano Abraham no tenía en mente de que va a haber algo inconcluso en mi ministerio, algo que tenga que reparar otro, o yo mismo reparar en el futuro, o si no lo hubiese declarado. Pero, ¿por qué el profeta no habló algo así? Porque él no podía irse en contra de la propia escritura. El hermano Abraham tenía que ser 100% escritural, siempre siendo el profeta, tenía que ser siempre 100% escritural. Bueno, en el mensaje Señor, ¿es esta la señal del fin? De 1962, del 12 del 30, el hermano Abraham dice, oh, qué tremenda hora, es tiempo de pensar seriamente, y si es la hora de mi partida, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Cuando termines conmigo, ven Jesús, a donde sea y a la hora que sea, yo soy suyo. No digo que anhelo partir, porque no lo anhelo. Yo tengo familia que criar, tengo el evangelio que predicar, mas todo eso es según su voluntad, no la mía. Esa es su voluntad. Yo no sé. Yo solamente le estoy declarando qué es. Fin de la cita. Entonces, aquí nos queda más que claro lo que el hermano Abraham está queriendo decir, porque hay un mensaje muy cercano a la muerte del profeta, cuando el hermano Abraham dice, tengo que predicar un mensaje, y a las semanas el hermano Abraham parte. Entonces los hermanos del retorno dicen, ¿se dan cuenta? El hermano Abraham tenía que predicar algo más, porque después predicó comunión, etcétera, etcétera, y eso, y no lo encuentran tan preponderante. Y dicen, ¿se dan cuenta? El hermano Abraham dijo, tengo que predicar un mensaje. Pero acá tenemos al hermano Abraham declarando de que su anhelo no era partir. Dijo, yo tengo familia que criar, tengo el evangelio que predicar, mas todo eso es según su voluntad, no la mía. Que el hermano Abraham haya partido en 1965, a finales del 65, no fue el anhelo de William Branham, fue la voluntad del Señor Jesucristo. Ahora, creo que esto no lo comenté en el primer culto, pero cuando el hermano Abraham parte, estaba el hermano Perry Green y él tuvo un pensamiento en un avión. Y dicen muchos que esta fue como la raíz del retorno. Y el hermano Perry Green dijo, esto no puede ser posible. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? El hermano Abraham partiendo. Hay muchas cosas que él tenía que hacer.
Él quería ir a Israel, él quería tener otro avivamiento en África, quería ir a la India. Peregrín no le cabía en la cabeza que el hermano Abraham partiera. Entonces el hermano Peregrín pensó y dijo, ¿y qué pasa si el hermano Abraham resucita y nos vuelve a predicar? Fue un pensamiento, fue un pensamiento en donde, si no me equivoco, fue el hermano a Venezuela y comentó esto y un hermano me comentó que en Venezuela el hermano Peregrín dijo, y se imaginan que el hermano Abraham venga por la puerta trasera de la iglesia y nos venga a traer un mensaje. Claramente, esas palabras generan una euforia, una alegría. El hermano del mensaje, oh, qué alegría ver al hermano Abraham nuevamente en acción, etcétera, etcétera. Pero estos pensamientos, porque no son así, dice el Señor, estos pensamientos, estas palabras, la tomó alguien débil en la fe y trajo unismo. Trajo unismo. Alguien que no entendía los 7 truenos y dijo, los 7 truenos no están revelados. Entonces William Branham es el único que puede ser el revelador de misterios. Tiene que regresar a predicar. Entonces, así fue. Dicen algunos, el séptimo sello no fue abierto, el séptimo sello no fue revelado. Otro hermano dice, es que el hermano Abraham tiene que venir a revelar el nombre nuevo. Bueno, todas esas cosas quizás en el futuro la hablaremos, el nombre nuevo es otro ismo. Pero acabamos de ver innumerables citas donde el hermano Abraham dice, si yo soy sacado de la escena, es porque Dios terminó conmigo. Y así de simple. Yo le creo a eso porque también va acorde a la escritura, va acorde a la Biblia, acorde a lo que vimos también en el primer video de Refutando el Retorno. Ahora, pasando, avanzando un poco más, eh, porque ya estas 10 citas ya desmoronan claramente el retorno, pero vamos a tomar algunos supuestos respaldos bíblicos que los hermanos del retorno creen tener. Los hermanos del retorno dicen, este es un sustento bíblico que tenemos con respecto al retorno. Entonces, bueno, ellos toman Génesis capítulo 24, versículo 32, voy a leer, es la historia de Eliezer. Voy a leer esto, dice, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, está hablando Eliezer ahora, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Y después Eliezer comenta su mensaje. Después de que comentó su mensaje, nos trasladamos a Génesis 24, del versículo 54 al 58, y aquí está la clave de que se toma el retorno. Dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. O sea, Eliezer tenía también ayudantes. O sea, Eliezer es el hermano Abraham, ya pongámoslo así. Eliezer es nuestro séptimo ángel. Y estaban también los ayudantes, o sea, el ministerio quíntuple. Todo bien hasta el momento. Todo bien hasta ahí. Perdón. Entonces recapitulo. Y comieron y bebieron él, o sea, Eliezer, y los varones que venían con él, y durmieron. Aquí es donde se toma el retorno. Y dice, Eliezer durmió. Eso es la muerte de William Branham. William Branham durmiendo. ¿Qué sucede? Fíjese lo que dice la Biblia, versículo 54, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. O sea, Eliezer dijo, déjame ir con Abraham. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Hasta ahí terminamos el cuadro.
Ahora, los hermanos del retorno dice, Eliezer durmió y ellos dicen, dormir, ¿qué es dormir? Dormir representa muerte, un muerto en Cristo, ok. Y después dice, y se levantó en la mañana, pero ojo, no es que se haya levantado solamente Eliezer, se levantó él y sus ayudantes, hay que ver todo el cuadro. Entonces, los hermanos del retorno dicen, Eliezer durmió y se levantó. Y después, ¿qué sucedió? Vino y él se lleva a Rebeca y la va a llevar a Isaac. O sea, es como otro ministerio, por así decirlo. Pero si nos damos cuenta, el hermano Abraham no creía de esa forma. El hermano Abraham en una cita dice que los mismos camellos que Rebeca dio a beber fueron los mismos camellos que la transportaron para ver al novio. ¿Y qué representa camello? Un camello es una bestia. Es una bestia. Y una bestia representa poder. Entonces, el hermano Abraham, cuando habla de los camellos y Rebeca, está hablando de este tiempo. Está hablando de este tiempo porque en este tiempo la esposa de Jesucristo, la novia de Jesucristo, va con poder, un poder sobrenatural, para encontrarse con el Señor Jesucristo. Si nosotros trasladásemos esa dormida y levantada de Eliezer, entonces, ¿en dónde está el poder? En esos 30 y 40 días del hermano Abraham, teniendo un ministerio supuestamente, según los hermanos del retorno, ¿en dónde estaría la manifestación de los hijos de Dios en la novia de Jesucristo? Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de la novia para actuar. Y alguien diría, pero entonces, ¿en dónde está Eliezer guiándola? Estimados, Eliezer también es una representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía al creyente a toda la verdad. Entonces, fíjense en esto. El hermano del retorno dicen ahí, Eliezer duerme, o sea, el hermano Abraham muere, luego se levanta y toma a Rebeca para llevársela a Isaac. Pero si nos damos cuenta, la hermenéutica o la interpretación no funciona de esa manera. Porque fíjense, están diciendo que el tiempo de decisión de Rebeca, o sea, la novia, es después de la resurrección de los muertos. Es después de la resurrección de los muertos en Cristo. Y la novia de Jesucristo no puede, es imposible que tome en ese tiempo la decisión. Imposible. La decisión es tomada mucho antes, en el tiempo de gracia. Pero en el tiempo de rapto, en el tiempo de resurrección, ahí solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro, ellos son los que serán transformados. Pero fíjense, después de que Eliezer se levanta, ahí él habla con Labán. Y Labán es un tipo de las denominaciones. Es un tipo de las denominaciones. Labán es una mezcolanza. Es mezcolanza Labán. Es imposible que la novia en tiempo de resurrección aún esté rodeada de denominación. No, ella ya es apartada antes de la resurrección y rapto. Entonces ahí nos damos cuenta que la interpretación que le dan esos supuestos eruditos del retorno no tienen fundamento. No tienen fundamento, se cae eso. Y ahora quizás a algún hermano le moleste que diga, hermano Abraham, pero necesito que, hermano Germán, necesito que el hermano Abraham explique este versículo. Pero el hermano Abraham lo explicó en cierta instancia. Él dijo, Dios, déjame a mí ser un Eliezer. Déjame a mí ser un Eliezer. Hasta ahí llegó, estimados, hasta ahí llegó. Pero eso de que cuando nos metemos en el ismo, por así decirlo, para refutar el ismo también habla cosas que no están en las cintas. Por lo tanto, tenemos que tomar Biblia y nosotros también, a través del Espíritu Santo, señalar los puntos en donde ellos están fallando. Porque yo no podría decirle, mire, acá el hermano Abraham dice, ustedes están fallando
en este punto de que yo no tendré un retorno por ministerio inconcluso. No, no vamos a hallar esa cita, pero tenemos que nosotros guiarnos por el Espíritu Santo para ver en qué punto falla el retorno. El retorno piensa que nosotros aún estaríamos con las denominaciones cuando Eliezer se levanta. El retorno piensa que la novia toma una decisión después de la resurrección, si seguir a Eliezer a conocer a Isaac o quedarse con las denominaciones. No, se cae a pedazos ese ismo, se cae a pedazos el ismo. Pasemos a otro punto. Samuel, cuando fue despertado por la bruja de Endor, ustedes ya conocen la escritura, ya la conocen. Y las personas del retorno dicen, se dan cuenta, después de la muerte, Samuel tuvo un ministerio y le habló proféticamente a Saúl. O sea, después de la muerte, William Branham puede ser despertado y hablarle a un escogido o a un miembro del pueblo o lo que sea que crean que es Saúl. Pero estimados, o sea, a ver, ¿ellos creen que una bruja va a levantar a William Branham? ¿Será eso? No, no, no puede ser, no puede ser. Y además el hermano Branham explica que lo que sucedió con Samuel ya no puede suceder nunca más, porque Samuel estaba en el paraíso. Y el hermano Branham en demonología dijo que el paraíso fue destruido. Fue destruido. Y el hermano Branham también dice que si alguien habla con un ser querido o alguien de renombre, etcétera, que haya muerto antes, el hermano Branham dice, la persona que le responde no es esa persona, es un demonio. Es un demonio. Ahora, estimado, ninguna bruja, ningún brujo tiene el poder de sacar ahora un escogido, un hijo de Dios, y que hable algo. Eso era posible antes de la muerte y resurrección de nuestro Redentor. Sí, la bruja de Endor lo logró. Pero después de que Jesucristo murió y resucitó, Él fue a llevar cautiva la cautividad. A los que estaban cautivos, Jesucristo se los llevó cautivos. Y nadie de los que estaban en el paraíso ahora se encuentra ahí. El paraíso fue destruido, según el hermano Branham. Y hay algunos hermanos que dicen, bueno, pero cualquier profeta, si se levanta, seguirá siendo profeta. Correcto, seguirá siendo profeta. Pero ¿cuál fue el estilo de los profetas cuando fueron levantados en la primera resurrección? Cuando Jesús estaba en la cruz y clamó a gran voz, y la Biblia dice que los sepulcros se levantaron y muchos de los santos se levantaron, muchos profetas se levantaron ahí. Hasta yo creo que Juan el Bautista también se levantó ahí. Pero no hay ninguna cita bíblica donde Juan el Bautista o Eliseo o el espíritu de Elías haya dicho, se dan cuenta, ese es el Mesías, el que ustedes no creyeron. No, no, no. No. Ningún profeta que haya sido levantado en la primera resurrección dio un discurso o dio una profecía o algo más. No. Ni Eliseo ni Juan el Bautista, que pudieron haberse levantado en la primera resurrección, no dictaminaron ninguna predicación o algo por el estilo. Y si ese es el estilo, Dios siempre cumple sus patrones. Si ese es el patrón de la primera resurrección, pues tiene que mantenerse en este, por así decirlo, en este omega de la primera resurrección que se viene. Bueno, otra situación, otra cita donde los del retorno se quieren agarrar, es la carta de Elías Tisbita. Elías Tisbita ya no estaba acá en la tierra, ya no estaba aquí. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 12, aquí dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto
no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Fin de la cita escritura. Estimados, lo que dice el retorno es que sí, Elías se fue en un carro de fuego, y luego Elías desciende, escribe una carta ya descendido, ya, o sea, es su retorno, escribe la carta Elías para mandársela a este hijo de Josafat, este rey. Bueno, estimados, ¿no creen que si Elías hubiese regresado, por así decirlo, él no daría él mismo su mensaje? ¿No él mismo daría su mensaje y se aparecería a este rey y no habría necesidad de escribir esa carta? ¿Cómo se cae el retorno? El retorno con esta cita se cae porque Elías sabía que sería quitado. Sabía Elías que sería quitado, y Elías, siendo profeta, claramente Dios le debió haber dicho de antemano: escribe esto en su ministerio, actual. Escribe esto. Hasta los hijos de los profetas le decían a Eliseo: ¿acaso no sabes que tu maestro te será quitado? Hasta los hijos de los profetas lo sabían. Entonces, Elías sabía que iba a partir. Entonces, acá no nos dice nada. La Biblia no nos dice que Elías descendió o algo por el estilo. Solamente dice: y le llegó una carta del profeta Elías. Yo le creo a los profetas y creo que ellos tienen un trato especial con el Señor. Elías sabía que tenía que decir estas palabras. Quizás no sabía cuándo o dónde tendría esta carta que ser entregada, pero Elías debió haberla hecho de antemano, antes que él hubiese sido arrebatado de esta tierra. Porque vuelvo a repetir, si Elías tuvo un retorno, él mismo pudo haber presentado ante ese rey. No hubiese sido necesidad de entregar esa carta. Entonces, eso es lo que puedo decir con respecto a esta creencia. Y atención, si hubiese habido un retorno de Elías Tisbita, entonces no hubiesen sido 5 manifestaciones del ministerio de Elías, hubiesen sido 6. Porque el hermano Abraham, cuando aparece el hombre en la escena, el hermano Abraham ya dice: esta es una manifestación del espíritu de Elías. Ojo, que Elías Tisbita es considerado su manifestación y ministerio cuando él estuvo enfrentándose ante Acab, y cuando él fue preservado vivo y siendo parte de uno de los 2 testigos. Entonces ahí tenemos el mismo personaje como alfa y omega, el mismo personaje en uno de estos 5, Elías Tisbita y Elías Tisbita, como alfa y omega. Entonces nos damos cuenta que si el mismo personaje aparece nuevamente en la escena, ya es considerado ya una manifestación del espíritu de Elías. Ahora, esta explicación también desmorona la creencia del retorno, porque si apareciera William Branham nuevamente en la resurrección para dar un mensaje, ya no serían 5 manifestaciones de Elías, sino que también serían 6. Y con esta de Elías Tisbita ya no serían 6, sino 7 con esta carta. ¿Cómo podemos explicar y aplicar este conocimiento, esta cita a nuestra actualidad? Esta carta que entregó Elías, simplemente podría yo decir que es parte de las cintas, es parte de lo que dejó el profeta para que fuese oído, escuchado y aplicado en ese momento, en esa hora.
Bueno, continuamos con otra cita que las personas del retorno piensan tener. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23, dice así: pero cada uno, y está hablando de la venida de Cristo, está hablando de la resurrección, etcétera, etcétera. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fin de la cita. ¿Cómo lo ha tomado? No digo que todos los hermanos del retorno, ustedes saben, tienen sus ramas, algunos tienen sus creencias, otros opinan por una parte, otros opinan por otra parte, pero una de las ramas o un hermano que tiene claramente sus seguidores, dice, se dan cuenta, esas primicias corresponde al hermano Abraham. Porque el hermano Abraham, hay una cita donde dice el hermano Abraham que Jesucristo fue la gavilla mecida. Y el hermano Abraham dice, y ahora en este último tiempo habrá otra gavilla mecida. Y esa claramente es una referencia a las primicias. Bueno, ¿cómo fue mecido el hermano Abraham? Claramente su ministerio fue mecido porque a través de su ministerio se desplegó el mensaje. Se desplegó el mensaje, se desplegó la palabra. Entonces el hermano Abraham dice que estas cintas o este mensaje caerán en las manos de los predestinados. O sea, está claro que esa es la referencia. Esa es la referencia a que otra gavilla sería mecida. Pero el hermano Abraham estoy seguro que no la aplicó a la resurrección. No la aplicó a la resurrección. Ahora, y con mucho respeto quiero decir esto, espero que no se enojen. Yo sé que algunos hermanos se molestan quizás por mi forma de hablar o algo por el estilo, pero quiero disculparme por lo que voy a decir. Algunos hermanos del retorno ni siquiera saben entender lo que se está leyendo. No tienen mucha comprensión de lectura, podría decir. Y vuelvo a decir, esto espero que no lo tomen a mal. Pero fíjense, si usted toma ese versículo bíblico, usted se va a dar cuenta que dice así, pero cada uno en su debido orden. Dos puntos. Cristo, coma, las primicias. Punto y coma. Luego los que son de Cristo, coma, en su venida. ¿Qué estoy haciendo? Punto final. ¿Qué estoy haciendo? Estoy remarcando puntos gramaticales, puntos de expresión, los cuales están escritos en la Biblia por algo. Cuando los hermanos del retorno leen esto, dice, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. Así lo ven ellos. Y ahí dice, ahí están los tres. Cristo resucitó, luego resucita William Branham, las primicias, y luego los que son de Cristo. Pero ahí es donde yo menciono de que no está la comprensión de lectura presente, porque nosotros debemos respetar los puntos gramaticales. Cuando la Biblia dice Cristo, coma, las primicias, después punto y coma, ese punto y coma, mis estimados hermanos, es una enumeración. Es una enumeración. Les doy un ejemplo. Yo podría decir, yo voy a mi cocina y puedo encontrar una mesa, punto y coma, una silla, punto y coma, una cocina donde preparo mi comida, punto y coma, una olla, punto y coma, un refrigerador, punto y coma. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy enumerando. Y después de esa enumeración yo pongo un punto seguido o una coma y digo, bueno, y también tengo un baño en donde tengo un lavamanos, punto y coma, tengo un espejo, punto y coma, tengo una tina, punto y coma, etcétera, etcétera. El punto y coma es una enumeración de algo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en 1 Corintios 15, 23, cuando se nombra a Cristo, coma, las primicias, eso es un solo conjunto. Es Cristo siendo las primicias. No es que ahora Cristo y las primicias ahora es otra persona. No, no. Porque hay un punto y coma ahí. O sea, la enumeración son dos. Es Cristo y los que son de Cristo. ¿Ok?
Entonces ahí también se desmorona la versión retornista del punto de vista de esta cita. Bueno, mis estimados hermanos, me quedan 20 minutos. Muy bien. Marcos, capítulo 9, versículo 11 al 13. Leo en el nombre de Jesucristo, dice: y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ojo, esta cita la podemos aplicar a la actualidad. No es necesario que William Branham se venga en una resurrección individual para que genere la resurrección general, etc. Eso es lo que quiere el retorno, que William Branham resucite individualmente. Falso. Sigo leyendo el versículo bíblico, versículo 12, dice: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Fin de la cita. Fíjense, Elías ya vino. Elías ya vino. Muchos esperan al hermano Branham y sacan a un lado la venida de Jesucristo. Prácticamente más hablan de la resurrección de William Branham que de la venida corporal del Señor Jesucristo. Eso es un ismo. Todo aquello que le quite el protagonismo a Jesucristo es un ismo. Entonces, si se fijan, los fariseos estaban esperando a Elías, siendo que la revelación de Jesucristo les decía a ellos: Elías ya vino. Los fariseos estaban inmersos en una falsa venida de Elías. Era una falsa expectativa de los fariseos. Y los espíritus no mueren. Las falsas doctrinas no iniciaron hace 30 o 40 años atrás. El ismo del retorno ya estaba vigente en la propia época de Jesús. Y el propio Señor Jesús aclaró lo equivocado que estaban ellos. El Señor Jesús dijo: Elías ya vino. Y ellos no le reconocieron. Entonces, hoy en día, el ismo del retorno dice: necesitamos a Elías, el ministerio inconcluso de Elías. Elías tiene que volver, Elías tiene que volver. ¿Y qué va a suceder? Esperan la venida de Elías como un evento escatológico, y si esperan la venida de Elías, eso no es un sinónimo de esperar la venida de Jesucristo. Yo sé que ustedes y yo esperamos y anhelamos la venida de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viene por aquellos que le esperan, por aquellos que le esperan a Él. Ahora, algunos, para apoyar la doctrina del retorno de William Branham, señalan esta escena bíblica. Dice, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Entre paréntesis, mis hermanos, entre paréntesis, acá, ¿qué creía el común denominador de los judíos? Que Jesús era un profeta como cualquier otro. Que Jesús era un profeta como Elías, como Juan el Bautista o como Jeremías. No creían que era Emmanuel, no creían que Jesús era Dios en la tierra. Creían que era un profeta, tal cual como los testigos de Jehová, tal cual como judíos mesiánicos, etcétera, etcétera. Pero ojo, Jesús no se quedó con eso. Jesús, ok, ellos opinan que yo soy un profeta. Pero ¿qué dicen entonces ustedes que soy yo? Entonces, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios reveló acerca de la deidad. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan capítulo 5 dice que Jesús decía que Dios era su propio Padre, y Juan explica que si Jesús decía que Dios era su propio Padre, si era el Hijo de Dios, eso es hacerse
igual a Dios. O sea, el Hijo de Dios es Dios mismo. Entonces, ¿qué tenían acá los judíos? Los judíos no tenían la revelación de la deidad, sino que por otro lado tenían una revelación retornista, una revelación de que había que retornar un profeta, que tenía que retornar un profeta, y pensaban que Jesús era el retorno de Juan el Bautista, o el retorno de Elías, o el retorno de Jeremías. Pero Jesús a eso no le llamó revelación. Jesús dijo eso, no es revelación, eso es lo que opinan los judíos, es lo que opinan los judíos, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres Dios, porque si eres hijo de Dios, si es engendrado de Dios, es porque tiene la misma naturaleza, esencia y todo lo que conlleva al Padre. Entonces, enfatizar que aquellos que profesan el retorno se apoyan en la opinión de judíos, los cuales decían que Jesús era Elías, Juan el Bautista, Jeremías. El propio hermano Francisco Holguín decía, ellos no eran iletrados, ellos eran judíos, o sea, ellos sabían. Pero en serio, esa es su postura, tomar como apoyo la opinión de judíos de aquella época. Está pésimo eso, está pésimo. El apoyo de esta doctrina del retorno se apoya de comentarios judíos al respecto. A aquellos mismos judíos que le gritaron a Jesús, crucifícale, crucifícale. Está pésimo. O sea, además Jesús no quedó conforme con el comentario de los judíos, o si no, no habría preguntado, ¿qué opinan ustedes? Si ese comentario hubiese sido correcto, Jesús dijo, están en lo correcto. Eso es correcto, sí, yo soy el retorno de alguien más. Pero Jesús no quedó conforme con la respuesta de los judíos. Entonces, los judíos estaban cegados. Citas al respecto, bueno, citas del hermano Braján al respecto, preguntas y respuestas de Hebreos parte 1, 1957. Y él dijo que Israel fue cegado por una temporada, solamente por una temporada, Israel fue cegado. Conferencia con Dios, 1959, él nunca desamparará a Israel, pero Israel tuvo que ser cegado. Yo no estoy diciendo esto en favor de esta judía sentada aquí, pero Israel tuvo que ser cegado con el fin de darnos a nosotros una oportunidad. Bueno, yo creo que ya terminamos con ese punto. Ahora la situación con Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 del 1 al 7. No lo voy a leer por causa del tiempo. Ustedes yo creo que ya de memoria se lo saben, ¿ya? Pero el hermano Brascan se identifica con 3 citas preponderantes. Ahora el ministerio quíntuple le ha dado otras citas que puedan referirse al profeta, por ejemplo, con Mardoqueo, con Eliezer, con Egay para Rebeca, etcétera, etcétera, sí. Puede ser, pero el hermano Braham se identifica con 3 citas preponderantes de forma certera. Malaquías 4.5, Lucas 17.30 y Apocalipsis 10.7. En esta última cita de Apocalipsis hay citas donde el hermano Abraham aplica su ministerio desde el versículo 1 de Apocalipsis hasta el versículo 7. Y ahí es donde algunos caen en el error al señalar que el hermano Abraham es el ángel fuerte que descendió del cielo. Y hermanos, el hermano Abraham aclara y dice, ese es un ángel terrenal, ese es un ángel celestial, yo soy un ángel terrenal. El hermano Abraham nunca se adjudica a ser el ángel fuerte. Quede claro eso. Ahora, ¿por qué el hermano Abraham? Y hay una explicación, porque si el hermano Abraham no explicó esto, por ahí hay algunos hermanos que cayeron en el error. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el hermano Abraham diga que su ministerio también conforma de Apocalipsis 10, 1 al 7? Porque en el profeta estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mensajero. El hermano Abraham dice que el mensajero del fin es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Es el propio ángel fuerte, el Espíritu Santo, que traía el librito abierto. Porque el librito fue abierto por Jesucristo. Y si es Jesucristo abriendo el librito abierto, es el Espíritu Santo entonces trayéndonos en su presencia gloriosa estos tremendos misterios. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces?
los hermanos del retorno adjudican entonces Apocalipsis 10, capítulo 8 al 11, al retorno de William Branham. Dice así, Apocalipsis 10 del versículo 8, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fin de la cita. Los hermanos del retorno dicen que si profetiza otra vez es porque ya lo había hecho una vez. ¿Y quién profetiza la primera vez? William Branham. Si profetiza otra vez, entonces tiene que ser William Branham, dicen ellos. Pero fíjense, el hermano Branham nunca se adjudicó estos 3 versículos, o 4 versículos, perdón, hacia él. Apocalipsis 8, 9, 10 y 11. No se los adjudica a su ministerio el hermano Branham. Porque el hermano Branham, aparte de tener revelación, también tenía una comprensión de lectura. También tenía comprensión de lectura que lamentablemente los hermanos del retorno, este falso retorno, estos hermanos carecen de tenerla. Porque dicen, el hermano Branham es el ángel fuerte. Y entonces, el hermano Branham se da a sí mismo el libro. Y ahora el hermano Branham toma de sí mismo el libro y se lo come. No. No están aplicando bien los personajes de Apocalipsis 10. No lo están aplicando bien. Hay que reconocer, mis estimados hermanos, que Juan, a quien se le da el librito para que se lo coma, Juan es distinto al séptimo ángel. El apóstol Juan es distinto al séptimo ángel. El séptimo ángel, para tocar la trompeta, lo cual era profetizar los misterios del libro, pues en ese caso él ya había comido el librito. El séptimo ángel, fíjese en esto, el séptimo ángel para profetizar la primera vez ya debió haber sido uno con el librito. Por ende, estaba de más haberlo comido nuevamente. Porque en Apocalipsis 8 dice, come el libro. ¿Por qué, Juan, si es que ya lo comí? En Apocalipsis 10, 7 ya lo comí. No, Juan no lo había comido aún. El hermano Francisco Holguín rechaza la postura de que el apóstol Juan sea un profeta, y lo cual debe apoyarse por esta cita, Apocalipsis capítulo 1, versículo, del 1960, dice, no eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan, esa era la revelación de Dios, de Jesucristo a las iglesias, y eso tenía, Juan era solo un escritor, el escriba, y el libro declara lo mismo. Fin de la cita. Entonces, el hermano Francisco Holguín, disculpen por tomar su nombre, si hay algún amigo de él, me disculpo, pero está en YouTube, pueden verlo. El hermano Francisco Holguín dice que Juan era solo un escriba, que no era un profeta. Por lo tanto, si Juan no era un profeta, no era Juan profetizando otra vez en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Pero ojo, Jesucristo siempre es el dador de la revelación. Cualquier profeta que ha pisado la tierra, nunca han salido de ellos mismos la palabra. Nunca por sus propias virtudes, nunca por sus propias fuerzas. Dios siempre es el dador de la revelación. En esta cita el hermano Branham estaba exaltando al Señor Jesucristo, pero no es que estaba desacreditando a Juan como profeta, porque Juan estaba viendo visiones, lo cual es una cualidad intrínseca, una cualidad característica de un profeta. Son visiones, es revelación. Y el hermano y algunos hermanos del retorno dicen, pero es que Juan no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Eso quiere decir que no es profeta. Era solamente un escritor. Pero, estimados, en Daniel capítulo 12, versículo 8, Daniel, un tremendo profeta y un profeta mayor, Daniel dijo en Daniel 12, 8, y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahí tenemos a Daniel no entendiendo una parte de la visión. En Zacarías capítulo 4, versículo 4, Zacarías siendo un profeta menor,
Zacarías dice, entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? Necesita él la interpretación, necesita él la hermenéutica de la visión. Zacarías capítulo 4, versículo 8 dice, entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Estimados, la propia visión de la carpa, cuando la luz deja al hermano Abraham y se va al cuartito, la voz le dijo que ese sería su tercer jalón. ¿Qué respondió el profeta? El propio hermano Abraham dijo, no entiendo eso. Y desacreditamos al hermano Abraham por no entender esa parte de la visión en lo absoluto. En lo absoluto. Por lo tanto, sería poco cabal desacreditar al apóstol Juan por no entender las visiones que estaba viendo en Apocalipsis. Ahora fíjense, Apocalipsis 22, versículo 8 al 9, dice así, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Qué significa la palabra consiervo? La palabra consiervo significa coesclavo, servidor o ministrando al mismo amo. Otra traducción significa que procede del latín conservus, que significa lo mismo. O sea, este ángel está diciendo, tal cual como tú eres profeta, yo soy profeta. Por lo tanto, adora a Dios. No soy digno de adoración, adora a Jesucristo. Entonces, ¿qué le dijo este ángel? Este ángel le dijo a Juan, tú también eres profeta. Así que no puede venir ningún hermano del retorno a decir que el apóstol Juan no era profeta. Ahora, ¿por qué es importante señalar que Juan es profeta? Porque profetiza y la novia de Jesucristo es profética. El hermano Abraham dice que nosotros estamos bajo la unción del águila. Y la unción del águila es la unción de un profeta, es la unción profética. Por eso el hermano Abraham dijo, el espíritu, la esposa y el profeta dirán la misma cosa. ¿Por qué? Porque la novia también profetiza. Aquí tenemos citas donde señala que Juan es profeta. La visión de Patmos, 1960, dice, Juan fue un profeta. Nosotros sabemos eso. Podría seguir leyendo, pero hasta ahí lo dejamos. El mensaje, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, 1963 dice, ahora Juan fue comisionado a escribir lo que él viera, por lo tanto el apóstol y profeta tomó su pluma para escribir. Fin de la cita. Mensaje el tercer sello, 1963, dice, cuando se hizo esta pregunta, Juan el revelador, que el profeta Juan estaba en la visión y lo vio. Fin de la cita. Ya tenemos 3 citas donde declara que Juan es profeta. Y ahora tenemos citas donde el profeta dice que Juan es tipo de la novia. Juan tipo de la novia, Apocalipsis capítulo 1, capítulo 4, parte 1, 1960, dice, Juan, allí en la isla de Patmos, un revelador para la iglesia, ha sido el tipo de la iglesia, la cual es levantada a la gloria. Sube acá. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, 1961 dice, entonces Juan fue llamado a subir más alto, sube acá. ¿Qué significa? Sube aquí arriba. Él le mostró todo lo que iba a suceder en el mundo de la edad de la iglesia. Entonces, después que las edades de la iglesia habían terminado, nos damos cuenta entonces que Juan era un tipo de todo creyente verdadero, que será llamado por Cristo a lo alto. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 4, 5, parte 2, 1961 dice, y bueno, es muy largo, estimados, es muy largo, pero va a más de lo mismo, a más de lo mismo. Ahora, déjenme terminar con esto. ¿Por qué es importante y por qué es peligroso este ismo del retorno? El ismo del retorno te está diciendo, Apocalipsis 10, 8 al 11 no tiene parte contigo. ¿Qué te está diciendo? No te comas el libro abierto. No te comas el librito abierto. Te lo va a dar el séptimo ángel cuando regrese. Qué peligroso es eso. Qué peligroso. El hermano Abraham llamó a ser uno con la palabra. Libro de las Edades, la edad de Pérgamo, dice así. Jesús dijo la misma cosa en San Juan 6:45.
siendo uno con la palabra. Prueba si usted es de Dios y si está lleno de su espíritu. No hay otra regla. En el mensaje Encender la Luz de 1964 dice: esos credos fríos jamás podrán traer una cosecha. Tenemos que tener una iglesia que ha sido lavada en la sangre del Cordero y que llegue a ser uno con la palabra, que sea la iglesia. Ahora, ¿cómo uno llega a ser uno con la palabra? Comiendo el rollo, comiendo el librito. En el mensaje El Poder de Dios para Transformar, 1965, dice: esa palabra tiene que cumplirse. Es palabra de Dios. Plántela en su corazón. Si usted quiere irse en el rapto, si ustedes quieren ser cristianos genuinos, tome esta palabra. Tome esta palabra. Creo que fue Ezequiel a quien Dios dijo: toma ese rollo y cómetelo, para que el profeta y la palabra llegaran a ser lo mismo. Y cada promesa tiene que manifestarse por sí misma, porque es simiente original de Dios. Mensaje SED 1965 dice: así que no importa lo que diga una iglesia, lo que diga otra persona, si uno ha nacido del Espíritu de Dios, se vuelve parte de la Biblia. Dios dijo a Ezequiel, el profeta, él dijo: toma el rollo y cómelo. Luego el profeta y el rollo se vuelven una parte el uno del otro. Y esto es el creyente cuando recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia, y el Espíritu Santo de Dios es la palabra de Dios. Hay muchas más citas donde el hermano Abraham nos señala que tenemos que comer el libro, y también hay citas donde el hermano Abraham señala que nosotros somos águilas, como en el mensaje Guarda que de la noche, 1958, dice: hoy Dios todavía tiene águilas o mensajeros en plural y hombres en la torre que suben en el espíritu más allá de todos los mecanismos y todas las bombas atómicas. Hay varias citas, yo sé que ustedes las pueden tener o las pueden buscar, donde el hermano Abraham dice que nosotros somos águilas. Y el hermano Abraham dice que la águila es un profeta, son profetas. O sea, la novia de Jesucristo es profética. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la novia y la novia profetiza otra vez. Toma este mismo libro, la Biblia, toma el mensaje y lo predica, profetiza otra vez, porque la primera profecía la dio el séptimo ángel. Por lo tanto, mis estimados hermanos, hemos derribado el retorno de que dicen que tiene que venir el hermano William Branham para profetizar otra vez. No me vengan con eso. La novia de Jesucristo profetiza otra vez. Porque el hermano Abraham dice, en las 7 edades de la iglesia, dice que bajo su mensajero, ella, la novia, será la voz final en la edad final. Un gran shalom a cada uno de ustedes y espero que estas pocas palabras sean de bendición. Hagan el vaso a un lado, estimados, hagan el vaso a un lado, quédense con la cita. Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga, hermano.